Hay cosas que se dicen con una sonrisa, y aún así te dejan sangrando por dentro. Ella entró en ese salón con la espalda recta y el alma temblando, vestida de blanco marfil, con el cabello recogido en una corona de trenzas y los ojos bien abiertos, no por ingenuidad, no, sino por necesidad. Porque cuando una mujer como ella entra a un mundo que no fue hecho pa' gente de su color, tiene que ver cada rincón, cada sombra, cada cuchillo envuelto en seda. Y ese día, ella no entraba como invitada, entraba como mesera, una mesera sirviendo champán en la boda de su exsuegra, la misma mujer que años atrás le había dicho con voz dulce y veneno escondido: «Eres muy morena para mi hijo. No creo que te entiendas con nuestra familia. Somos discretos». Discretos. Qué palabra tan elegante para esconder el racismo. Pero vamos a retroceder un poco. Su nombre es Alma, y nunca fue invisible, aunque muchos lo intentaron. Alma era una mujer de piel oscura como la tierra mojada después de la lluvia. Tenía esa belleza que no necesita permiso, esa fuerza que no pide disculpas, y cuando amó, lo hizo con el corazón entero, sin calcular las grietas. Él se llamaba William Hawthorne III, rico desde la cuna, sonrisa fácil, cuerpo alto, ojos de promesas. Se conocieron en una galería en Brooklyn. Ella trabajaba limpiando. Él solo estaba mirando cuadros que no entendía, pero fue Alma quien lo deslumbró. «¿Qué miras?», le dijo ella sin levantar la voz, ni bajar la cabeza. «Una obra maestra», respondió él con descaro y ternura. Él la siguió por meses. La buscó con flores, libros, hasta aprender a pronunciar su nombre con el acento correcto. Y contra todo pronóstico, Alma dijo sí. La boda fue pequeña, porque la familia de él no asistió. Mandaron un cheque, frío, cortés, como un adiós disfrazado de regalo. Pero Alma pensó que el amor era más fuerte, que el tiempo haría cambiar corazones fríos, hasta que conoció a Margaret Hawthorne, la madre, la matriarca, la señora del té de jazmín y la lengua afilada. La primera vez que la miró, Margaret solo dijo: «Oh, no esperaba que tu piel fuera tan rica en melamina». Y Alma sonrió, no por amabilidad, sino porque entendió todo en ese instante. Esa mujer no la aceptaría nunca, no porque no fuera buena, sino porque era negra. Y eso, en los ojos de Margaret, era una mancha que ni el oro podía tapar. Pero Alma no se fue, no huyó. Ella amaba a William y pensó que él la defendería, que pondría límites, que la protegería, hasta que un día no lo hizo. Una cena, una copa de vino tinto, y Margaret mirando a Alma con esa media sonrisa cuando dijo: «¿No crees que tus hijos se verían fuera de lugar en nuestras fotos familiares?» Y William guardó silencio, un silencio que rompió más que un grito. Fue esa noche que Alma supo que el amor sin coraje no vale nada, que un hombre que no enfrenta a su madre por ti no te merece. Así que se fue, sin escándalos, sin gritos, solo con su dignidad a cuestas. Se reinventó, empezó de nuevo, con sus propias manos, una empresa de catering, nacida de las recetas que su abuela le había enseñado bajo el sol de Georgia. Y así, años después, fue contratada, sin saberlo, para servir en una boda, la boda de Margaret Hawthorne, que se casaba de nuevo, con un juez viudo, rico, viejo e igual de ciego. Alma aceptó el trabajo, no por venganza, sino por poder. Ella caminó por ese salón de mármol como una reina sin corona, y cuando Margaret la vio, el mundo se detuvo. «¿Tú?», murmuró Margaret, blanca como la espuma del champán, y Alma solo respondió con una sonrisa: «¿Le sirvo un poco, señora Hawthorne?». Y justo cuando pensábamos que el silencio de Margaret era su peor castigo, ella dejó caer la copa, no por torpeza, sino por miedo. Porque hay mujeres que cuando regresan no vienen a pedir perdón, vienen a reescribir la historia. Hay silencios que gritan, que arañan por dentro, que te hacen tragar la rabia como si fuera saliva amarga. Y esa noche, en medio de las luces doradas y las risas falsas, el silencio entre Alma y Margaret era más fuerte que toda la orquesta. Alma seguía sirviendo, con la espalda recta, con los labios cerrados y con una dignidad que ninguna joya en esa sala podía igualar. Las otras mujeres, blancas, delgadas,
con vestidos que costaban más que el salario de un año. La miraban como si fuera parte del mobiliario. Una presencia útil, silenciosa, invisible. Pero Margaret no podía dejar de mirarla. «¿Qué hace ella aquí?», preguntó al oído de su nuevo marido, el juez Whitmore. «¿Quién? ¿La morena?», dijo él, sin vergüenza alguna. Y esa palabra, morena, dicha así, como si fuera una categoría inferior, como si su piel fuera una advertencia. Margaret no respondió. Solo apretó la servilleta entre los dedos con tanta fuerza que casi la rompió. Alma, mientras tanto, seguía caminando entre las mesas, pero su mente viajaba a los días en que intentó encajar en esa familia, a las veces que entraba al comedor del antiguo caserón Hawthorne y sentía que su existencia era una intrusión. Recordaba cada comentario disfrazado. «Tienes una voz fuerte, Alma, muy expresiva. Tu cabello es tan exótico. Seguro tu familia es muy alegre». Y ella, con una sonrisa tensa, con las manos quietas en el regazo, aprendió a leer entre líneas, a reconocer la violencia que viene en forma de cumplido, a saber cuándo una risa es un arma. Pero esa noche, Alma ya no era una joven tratando de gustar. Era una mujer hecha de hierro, tierra y fuego. Mientras servía el pastel de boda, sintió que una mano temblorosa la tocaba. Era Margaret. «Necesito hablar contigo. Ahora». Alma la miró, no con odio, sino con esa calma que nace cuando una ya no necesita probar nada. «Lo siento, señora Hawthorne. Estoy trabajando». Y se fue, dejándola ahí, con la boca abierta y el alma revuelta. El juez la observó desde la distancia. «¿Esa mujer fue tu nuera?». Margaret no contestó, solo bajó la mirada. Porque algunas heridas, por más que se oculten con perlas y seda, sangran cuando ven el reflejo de lo que despreciaron, y que ahora brilla más que ellas. Pero la noche apenas comenzaba, y el destino aún tenía secretos que nadie había servido en esa mesa. Porque en la cocina, sobre una bandeja de plata, había una carta dirigida a Margaret, firmada por alguien del pasado, y con una confesión que podría destruirlo todo. Algunas cartas no traen palabras, traen cuchillos, y esta traía uno con filo doble. Estaba sobre la bandeja de plata, en la cocina, entre servilletas dobladas y copas manchadas de labios ajenos. Una carta escrita a mano, con tinta firme y un perfume sutil, el mismo que Alma recordaba de años atrás. Lavanda con algo más, algo rancio, como secretos mal guardados. La vio de reojo mientras recogía una bandeja, y aunque no era suya, algo en su pecho la hizo detenerse. El sobre decía: «Para Margaret Hawthorne, personal, urgente». Las manos de Alma temblaron un segundo, no por miedo, sino por esa intuición que solo las mujeres traicionadas conocen. Esa carta no era solo una carta, era una grieta. Y antes de que pudiera decidir si abrirla o no, una voz seca sonó detrás de ella. «Dámela. Ahora». Era Margaret, más pálida que el mantel, más tensa que el moño en su cuello. Alma la miró a los ojos, y durante un segundo no se movió. «¿Tiene miedo de lo que diga?», preguntó Alma sin levantar la voz. «Tú no entiendes nada», escupió Margaret, agarrando la carta con dedos fríos. «Entiendo más de lo que cree», dijo Alma, volviendo a su trabajo sin mirar atrás. Margaret se alejó con la carta contra el pecho, como si llevara un corazón ajeno que no quería que latiera en público. Y esa noche, mientras todos brindaban y reían en la sala principal, ella se encerró en un pequeño salón privado, donde el silencio la esperaba como un testigo antiguo. Rasgó el sobre con manos temblorosas y leyó: «Margaret, sé lo que hiciste hace 6 años, y ya no puedo callar más. No destruiste el matrimonio de tu hijo. No fue Alma quien se fue. Fuiste tú quien la obligó. Fuiste tú quien falsificó esa firma. Tengo las pruebas, y si no haces lo correcto, lo haré yo. Tú sabes quién soy». La carta cayó al suelo, y en ese momento, todo su mundo, hecho de estatus, mentiras y apariencias, tembló como cristal ante un martillo, porque Margaret había cometido un crimen silencioso. Había manipulado a su propio hijo, había falsificado documentos y había quitado a Alma de su vida como si fuera un error que podía borrar. Pero los errores no se borran, solo se esconden hasta que alguien los llama por su nombre.
Esa noche Margaret no regresó a la fiesta. Se encerró en el baño del segundo piso, mirándose en el espejo con los labios apretados y los ojos descompuestos. Y mientras tanto, abajo, Alma seguía trabajando, pero una sensación distinta le recorría el cuerpo, como si una puerta invisible se estuviera abriendo, porque algo había cambiado, y lo sentiría con más fuerza al día siguiente, cuando una persona inesperada tocara su puerta, alguien que traía las mismas palabras que la carta, y una verdad que podría prenderle fuego a todo lo que Margaret había construido. A veces el pasado no llama, golpea, y lo hace con un puño envuelto en recuerdos. Eran las 8:15 de la mañana. El cielo estaba gris, con esa niebla que se enreda entre los árboles y te hace sentir que algo se avecina. Alma estaba en la cocina, todavía en bata, preparando café con canela, como le gustaba desde niña, cuando escuchó 3 golpes secos en la puerta. No esperaba a nadie, y sin embargo, algo en su pecho le dijo que ese llamado no era casual. Abrió, y ahí estaba él, Nathaniel, hermano de William, el hijo menor, el que siempre estuvo en las sombras, el que nunca habló demasiado, pero observaba todo. Alma lo miró con cautela. Seguía igual, piel clara como la porcelana, cabello rubio desordenado, ojos de un azul turbio, pero había algo distinto en él, una tristeza antigua, mezclada con arrepentimiento. «Hola, Alma. No pensé volver a verte», dijo ella sin moverse del umbral. «Lo sé, pero tenía que hacerlo». Ella lo dejó pasar. Nathaniel se sentó en la pequeña mesa de la cocina, donde tantas veces Alma sirvió cenas que Margaret nunca agradeció. El café entre ellos soltaba vapor, pero el aire estaba helado. «¿Qué quieres, Nathaniel?» Él sacó algo de su chaqueta. Un sobre, otro más, idéntico al de la carta que Margaret había recibido en su boda. «Yo la escribí». Alma se quedó en silencio, pero sus ojos se llenaron de tormenta. «¿Por qué ahora?» Nathaniel bajó la cabeza. «Porque ya no puedo cargar con esto. Porque fui cómplice, aunque callando. Vi cuando mamá cambió los papeles del testamento. Vi cuando falsificó la firma de William para firmar la separación contigo. Él nunca te dejó, Alma. Nunca». Un nudo le subió a la garganta. «¿Qué estás diciendo? Tu divorcio no fue real. Nunca firmaste. William tampoco. Pero ella manipuló todo». Las palabras cayeron como piedras en el suelo, y por un segundo, Alma sintió que el mundo se inclinaba. «¿Por qué lo hizo?», susurró sin lágrimas. «Porque te tenía miedo, porque tu presencia, tu color, tu fuerza, le recordaban todo lo que ella no podía controlar». Alma cerró los ojos. Recordó la noche en que recibió los papeles del divorcio, el frío con el que William la llamó, las palabras vacías, el tono de voz forzado. ¿William sabía lo que ella hizo? Nathaniel tragó saliva. Creo que lo sospechaba, pero ella lo tenía bajo su dominio. Siempre lo tuvo. Él era su orgullo, su joya. Y tú eras la mancha que no pudo borrar. Alma se levantó. Caminó hacia la ventana. Afuera, el viento sacudía los árboles como si también escuchara esa verdad. ¿Y ahora qué, Nathaniel? Ahora depende de ti. Tengo los documentos. Puedo ayudarte a exponerla. Puedo devolverte lo que te quitaron. Ella lo miró, firme, silenciosa. «No quiero venganza. No me mueve el odio. Entonces, ¿qué quieres? La verdad, y que el mundo la vea». Y justo cuando Nathaniel se fue, dejando los papeles sobre la mesa, el teléfono fijo sonó. Una voz conocida, rota, dura. «William, Alma, necesitamos hablar». Hay voces que una mujer nunca olvida, porque no fueron palabras, fueron cuchillas envainadas en ternura. Y cuando William llamó, su voz seguía igual, suave, precisa, la voz de un hombre criado para sonar confiable, aunque no lo fuera. Alma apretó el auricular con la mano firme. «No esperaba oírte». Del otro lado, un silencio, de esos que pesan más que 1000 disculpas. «Sé que no merezco hablar contigo, pero necesito hacerlo». «Ahora sí puedes hablar, William». «Cuando tu madre me humilló, te quedaste callado. Cuando me echaron de esa casa como si fuera una intrusa, tú solo miraste el suelo». Él suspiró. «Alma, yo no sabía todo». «No entonces. ¿Y qué sabías? ¿Que yo era demasiado morena para tu apellido? ¿Que no combinaba con los cuadros de tu salón ni con el árbol genealógico? No digas eso. No decirlo.
¿Acaso no lo pensabas también? La línea se quedó muda. Alma sintió cómo ese silencio decía todo lo que él no se atrevía a enfrentar. Escuché lo que hizo Margaret. Nathaniel me lo contó. ¿Sabes qué es lo peor, William? Que me quitaron la oportunidad de decidir, de pelear. Y tú, ni siquiera tuviste el coraje de buscarme. No me dejaron. Eres un hombre, William. O solo cuando conviene. Cuando me amabas, era mujer. Cuando tu madre me despreciaba, solo era problema. William guardó silencio. Y entonces dijo algo que Alma no esperaba. Nunca dejé de amarte. Sus ojos se llenaron, pero no con lágrimas, sino con esa rabia serena que da el haber sobrevivido. Amar es verbo, no adorno. Y tú me amaste en silencio, en privado, en tibieza. La voz de él bajó como un animal herido. ¿Puedo verte? ¿Para qué? ¿Para que me pidas perdón con flores que no sanan? ¿Para mirarme a los ojos y darte cuenta de lo que perdiste? ¿Para escucharte? ¿Para que me grites si quieres? Pero necesito hacerlo en persona. Alma pensó en todo lo que había reconstruido, en su negocio, en las mujeres que ahora trabajaban con ella, en su reflejo en el espejo, en esa mujer que ya no pedía permiso para existir. Y entonces dijo, muy bien, te veré, mañana. Pero no aquí. ¿Dónde? Donde todo empezó. Al día siguiente, a las 6 en punto, Alma lo esperaba en la misma galería de Brooklyn donde se conocieron. Nada era igual. El barrio había cambiado, pero los muros seguían respirando arte y memoria. Él llegó, más delgado, más gris, más viejo, y cuando la vio, bajó la mirada. Sigues hermosa, sigo siendo yo, aunque tú hayas dudado de eso. Se sentaron, y en medio de los cuadros, William habló, de su cobardía, de su culpa, de cómo había vivido todos esos años sabiendo que traicionó al único amor real que tuvo. Margaret me hizo elegir, y elegí mal. No, William, no elegiste mal, elegiste fácil. Y justo cuando él iba a responder, una figura apareció en la puerta de la galería. Era Margaret, con los ojos vacíos y un sobre en la mano. Alma, tenemos que hablar tú y yo. Hay mujeres que se maquillan con elegancia, y otras que se visten con el veneno de su propia alma. Margaret Hawthorne era ambas. Cuando entró a la galería, su perfume llenó el aire antes que su presencia. Ese mismo aroma, lavanda con menta seca, que Alma recordaba de aquellas cenas frías, cuando la mirada de Margaret cortaba más que el cuchillo de plata. Pero esta vez no llevaba su abrigo de cachemira ni su peinado de perfección. Esta vez venía rota, desnuda en el alma. Alma no se movió, no se levantó, no extendió la mano. Solo la miró con esos ojos que habían aprendido a ver el racismo, incluso cuando se disfraza de cortesía. Margaret se detuvo frente a ella y por primera vez bajó la mirada. No vine a justificarme. Sé que no tengo perdón. Entonces, ¿para qué estás aquí?, preguntó Alma sin suavidad. Para devolverte lo que te quité y decirte por qué lo hice. William intentó intervenir. Mamá. No, William. Cállate. Esto es entre nosotras. Alma cruzó los brazos. Habla. Estoy escuchando. Margaret se sentó con lentitud. Sacó del bolso un sobre. Lo mismo de siempre. Papeles, letras, secretos. Lo puso sobre la mesa. Esa es la verdadera escritura del testamento de tu suegro. El mismo que nunca te rechazó. El mismo que me dejó claro que te consideraba familia. Pero yo la destruí y falsifiqué una nueva. No soportaba la idea de que tú, una mujer negra, fuerte, sin apellidos importantes, fueras dueña de lo que yo consideraba nuestro. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué vienes con esta culpa de repente?, preguntó Alma, con el rostro firme. Margaret tragó saliva. La máscara de superioridad colapsaba palabra a palabra. Porque estoy enferma. Cáncer. Terminal. Y porque cuando me vi en el espejo esta mañana, no vi a una dama de sociedad. Vi a una mujer que pasó su vida escondiendo su miedo detrás del desprecio. Silencio. Denso. Cortante. ¿Miedo de qué?, susurró Alma. Margaret la miró a los ojos, y por un segundo, la verdad asomó. Miedo de ti, de tu piel oscura, que brillaba con una seguridad que yo nunca tuve, de cómo mi hijo te amaba con una intensidad que jamás vi en él, de tu dignidad, de lo que significabas, en un mundo que todavía le pertenece a mujeres como yo. Alma no respondió de inmediato.
Porque algunas confesiones necesitan flotar un rato antes de caer. No tienes idea de lo que hiciste, dijo al fin. No solo me robaste a un hombre, me robaste años, momentos, posibilidades. Me hiciste creer que no era suficiente. Y aún así, aquí estoy. Margaret extendió el sobre. Todo es tuyo. Las propiedades, las acciones, el apellido. Legalmente, eres la única esposa de William. Nunca fuiste divorciada. Todo lo que fue suyo es tuyo. Alma tomó el sobre. No por ambición, sino por justicia. ¿Y crees que con esto te perdono? Margaret cerró los ojos. Una lágrima, la única que le quedaba, se deslizó por su mejilla pintada. No, solo espero que no me recuerdes como un monstruo. Alma se levantó, y su voz fue un susurro que resonó como trueno. No eres un monstruo, Margaret. Eres solo otra mujer rota por un mundo que te hizo creer que el poder es blanco y que lo oscuro solo sirve para ser domesticado. Pero te equivocaste. Y entonces, Alma se fue, sin mirar atrás. Dejó a Margaret y William ahí, entre cuadros de artistas desconocidos, como dos fantasmas de un pasado que ya no podía tocarla. Y al salir, respiró, porque esa era la primera vez, en años, que el aire no olía a culpa. Pero la historia aún no había terminado. Esa misma noche, una llamada anónima llegó al estudio legal de los Hawthorne. Alguien más sabía del testamento, y esa persona no estaba dispuesta a dejar que Alma lo tuviera todo. Dicen que el dinero no cambia a la gente, solo revela quiénes eran desde el principio. Esa noche, Alma dormía con el sobre bajo su almohada. No por miedo, sino por respeto, porque hay papeles que no solo pesan por lo que valen, sino por lo que significan. Y ese testamento no era un simple documento. Era la llave que abría una puerta que muchos querían mantener cerrada. El teléfono sonó al amanecer. Una voz masculina, desconocida. «Señora Alma, soy el abogado Thomas Glenn. Necesito que venga a la oficina de herencias esta tarde. Hay un reclamo». «¿Qué tipo de reclamo?» «Una persona se ha presentado como heredero legítimo de los bienes Hawthorne. Dice tener derecho a la mitad. Y dice ser hijo de William». El mundo de Alma se congeló. No por celos, no por rabia, sino por esa sensación de que el pasado todavía tenía trampas escondidas bajo la alfombra. «¿Quién es?», preguntó con voz firme. «Se llama Elijah. Elijah Carter. Tiene 24 años. 24. Alma hizo los cálculos en su mente. Rápido, como relámpago. Ese joven habría nacido justo antes de que ella conociera a William. Antes de la galería. Antes de la boda. ¿Era posible? ¿William había tenido un hijo antes de ella? ¿Y si era cierto? ¿Por qué nunca dijo nada? Al llegar a la oficina, el ambiente estaba cargado. Sillas de cuero, paredes con diplomas, y en medio, un joven de piel café clara, con trenzas cortas y mirada desafiante. Él la miró como si ya la conociera, como si la hubiera imaginado toda su vida. «Tú eres Alma, ¿verdad? ¿Y tú eres Elijah?» Él asintió con esa mezcla de orgullo y rencor que solo se ve en quienes crecieron con más preguntas que respuestas. «No vengo a quitarte nada. Solo quiero lo que es mío». «¿Y qué crees que es tuyo?», dijo ella sin perder la compostura. «Mi apellido, mi historia, mi verdad». William me ignoró toda la vida. Y ahora, si ese testamento te deja todo a ti, entonces yo vuelvo a ser el secreto sucio de la familia. Y eso no lo voy a permitir». Alma respiró hondo. La voz del abogado interrumpió el duelo de miradas. «Hay una cláusula que permite una revisión del testamento si se demuestra que existe un heredero directo no registrado. Pero necesitamos pruebas». Elijah sacó una carpeta. Pruebas de ADN, fotos de su madre con William, cartas, recibos de depósitos mensuales, que se detuvieron justo después de la boda de William con Alma. «Mi madre murió cuando yo tenía 10. Nunca me dijo mucho, solo que William Hawthorne era mi padre. Y que su familia nunca me aceptó». Alma se quedó en silencio. Las piezas caían y dolían. William había sabido, siempre. Y, al igual que con ella, había elegido el silencio. Esa noche Alma fue a buscar a William, no con rabia, no con lágrimas, con la fuerza de quien exige respuestas, no disculpas. Lo encontró solo, en la vieja biblioteca de los Hawthorne, sentado frente al fuego, con una copa que ya no sabía a nada.
¿Cuánto tiempo supiste de Elijah? William levantó la mirada. Ya no tenía escudos. Desde el principio. Desde que su madre me lo dijo. Pero Margaret me obligó a callar. Me amenazó con desheredarme. Dijo que un hijo fuera del matrimonio sería un escándalo. ¿Y lo fue? ¿Fue un escándalo? ¿O fue un niño que merecía amor? William cerró los ojos. Fui cobarde. Otra vez. Elijah tiene derecho. Y yo merezco saber la verdad. Él es mi hijo. Y tú eres mi esposa. Ambos son mi familia. Y les fallé a los dos. Alma no dijo nada más. Salió de esa casa. Y por primera vez en mucho tiempo, lloró. No por tristeza, sino por la carga de saber que incluso las victorias traen cicatrices. Pero mientras Alma trataba de entender su lugar en ese nuevo mapa familiar, en otra oficina, una mujer recogía copias de documentos, con una sonrisa helada. Una prima lejana de Margaret, y tenía un plan para reclamar todo, con pruebas, con mentiras, con sangre, porque donde hay herencia, siempre hay hambre. En las familias ricas la sangre no se hereda con amor, se pelea como botín, se mancha con codicia, y se sirve en copas de cristal. Su nombre era Claudine Beaumont Hawthorne, prima segunda de Margaret, viuda 2 veces, silenciosa como una sombra bien peinada. Siempre estuvo en los márgenes de la fortuna Hawthorne, recibiendo migajas disfrazadas de invitaciones, puestos vacíos en fundaciones inútiles y una sonrisa por compromiso cada Navidad. Pero Claudine no olvidaba. Y cuando Margaret murió, apenas una semana después de su confesión, Claudine actuó. Ella había estado espiando los movimientos del testamento, y cuando vio el nombre de Alma en los documentos oficiales como esposa legítima y heredera principal, su veneno despertó. Una mujer como ella, una negra sin linaje, sin abolengo, jamás será dueña de lo que nos pertenece por sangre, dijo Claudine en voz baja, mientras firmaba la denuncia. Mientras tanto, Alma intentaba ordenar el rompecabezas. William la había llamado para una reunión con Elijah y el abogado. Todos sentados alrededor de una mesa larga, sin mantel. Elijah con los brazos cruzados, William con los ojos bajos, Alma con la dignidad firme en su columna. «Elijah», dijo ella, «quiero que sepas que no te veo como una amenaza. No es tu culpa haber crecido en las sombras. Fuiste víctima del mismo silencio que me exilió a mí». Él la miró, sorprendido. «¿Por qué no me odias?» «Porque ya odié suficiente. Y ese veneno se lo dejo a ellos». William intervino. «Quiero hacer un nuevo testamento. Que ustedes dos compartan todo. Es lo justo». Pero el abogado lo interrumpió, pálido. «No será tan fácil». «¿Por qué?» «Una tercera persona ha reclamado derechos. Dice tener un testamento más reciente, escrito por Margaret». Todos se miraron. Elijah se tensó. William maldijo en voz baja. Y Alma cerró los ojos. «¿Quién?» «Claudine Beaumont». Y ahí, Alma supo. El verdadero enemigo nunca fue Margaret. Fue el sistema que engendra más como ella. Mujeres blancas, refinadas, entrenadas para sonreír, mientras te envenenan el alma. Esa misma noche, Alma fue al viejo despacho de Margaret, lo que quedaba de esa casa fría y dorada. Buscaba documentos, algo que la ayudara. Y allí, entre libros de genealogía y cartas de sociedad, encontró un diario, viejo, forrado en terciopelo azul, con una nota escrita por la propia Margaret. «Si algo me sucede, que esto lo lea Alma». Las manos de Alma temblaban, pero sus ojos no. Lo abrió, y las primeras líneas le cortaron el aire. «Claudine me odia más que nadie. No por lo que tengo, sino porque sabe que yo era la única barrera entre ella y la fortuna. Me lo dijo una vez. Si alguna vez caes, lo primero que haré es destruir a esa mujer de piel oscura que tanto temes». Alma tragó saliva. Margaret la había temido, pero Claudine la odiaba. Y ese odio no venía de prejuicio, venía de miedo al cambio, porque si Alma heredaba, la historia se reescribía. Y Claudine no podía permitir eso. El juicio por la herencia se fijó para el mes siguiente. Claudine ya había contratado a los mejores abogados, pagado a periodistas y sembrado rumores. Esa mujer fue amante, no esposa. Manipuló a Margaret en sus últimos días. Tiene un hijo ilegítimo con uno de los jardineros. No es digna de la fortuna Hawthorne. Pero Alma no respondió con escándalo.
respondió con papeles, con pruebas y con una grabación que nadie esperaba. Porque el diario de Margaret tenía una confesión en audio, un mensaje que podía acabar con Claudine en un solo golpe. La pregunta era, ¿debía usarlo o caer en el mismo juego de veneno elegante? La noche antes del juicio, Alma se quedó sola frente al espejo y le habló a su reflejo, como lo hacía su abuela. No vine a mendigar poder, vine a reclamar lo que me pertenece. Y cuando se acostó, una sombra pasó frente a su ventana. Alguien la estaba observando. El miedo no siempre grita. A veces respira lento, detrás de una cortina. Y esa noche, Alma lo sintió. No en el cuerpo. Ya estaba curtido. Lo sintió en el alma, como un eco viejo que vuelve a tocar la puerta. La silueta frente a la ventana no se movía. Solo estaba ahí, mirando, esperando. Alma se levantó con calma. No prendió la luz. No gritó. Simplemente se acercó a la ventana y abrió. Nadie. Solo la calle mojada por una llovizna tibia. Y en el suelo, entre la reja y los ladrillos, una nota escrita con tinta corrida por la lluvia. No es tuyo. Nunca lo será. No tenía firma. Pero no hacía falta. Era el estilo de Claudine. Crueldad con caligrafía perfecta. Al día siguiente, Alma se presentó ante el tribunal. No con un traje de marca, con un vestido sencillo, azul profundo, el color de su verdad. Elijah iba a su lado, callado, sólido, presente. William estaba unos asientos más atrás, mirándola como quien mira lo que perdió y sabe que ya no lo merece. ¿Y Claudine? Claudine, vestida de negro perla, con guantes y sonrisa. Parecía asistir a una ópera, no a un juicio. «Juez», dijo su abogado, «esta mujer no tiene derecho legítimo sobre la fortuna Hawthorne. El testamento fue manipulado. Margaret Beaumont dejó otro documento, fechado 2 semanas antes de su muerte». Alma se mantuvo erguida. El juez miró a los abogados de Alma. «¿Hay pruebas para refutar este nuevo documento?» Y entonces, la abogada de Alma sacó el diario. «Señoría, presentamos el testimonio escrito y la grabación de audio de la señora Margaret Hawthorne, donde afirma que Claudine Beaumont la amenazó y que si algún documento aparecía después de su muerte, debía considerarse fraude». La sala se congeló. Claudine palideció por primera vez. «¡Eso no prueba nada!», gritó perdiendo el control. Y fue entonces cuando el juez pidió silencio. La grabación fue reproducida. Una voz temblorosa, anciana, pero clara. «Claudine es peligrosa. Si algo me ocurre, Alma es mi heredera. No por amor, sino por justicia. Ella es la única que llevó dignidad a esta casa. Y Claudine solo quiere destruir». Claudine se levantó furiosa. «¡Mentira! Esa mujer la manipuló, la envenenó». Pero el juez ya tenía los ojos fríos. «Suficiente. El testamento de Claudine queda anulado. El testamento anterior, validado. Los bienes de la familia Hawthorne pasan legalmente a la señora Alma Carter Hawthorne y al señor Elijah Carter, reconocido como hijo biológico de William Hawthorne». Silencio. Absoluto. Claudine cayó en la silla. No por desmayo, por derrota. Al salir del tribunal, Alma no celebró, solo alzó la cara hacia el cielo. La llovizna caía otra vez. Pero no era triste. Era una bendición que venía del cielo de las abuelas, de las que rezaron por justicia que nunca vieron. Elijah se acercó. «Ahora eres dueña de todo esto». «No, Elijah. No soy dueña de nada. Solo soy guardiana de una historia que nadie más va a contar por mí». Y mientras el viento movía las banderas de la corte, una periodista se acercó. «Señora Hawthorne, ¿algún comentario?». Ella la miró. Sonrió. «Dígale al mundo que una mujer negra, de piel oscura, entró al corazón de una familia blanca y rica y no se arrodilló. Ni un solo día. Pero la historia no termina aquí, porque una última carta llegó esa noche a la puerta de Alma y no venía firmada por Claudine, ni por William, ni por ningún enemigo. Era de la madre de William, escrita antes de morir. Y en esa carta, un secreto final. Hay palabras que llegan cuando ya es tarde, pero aún así arden, como brasas que alguien dejó encendidas en el alma. La carta estaba dentro de un sobre viejo, lacrado con el sello Hawthorne. Un pájaro dorado, con las alas cerradas, tímido,
elegante, cautivo. Alma la miró largo rato antes de abrirla. No por temor, por respeto, porque aunque Margaret le había quitado tanto, también le había dado algo que ni la muerte podía borrar. Una verdad desnuda. La abrió, y la letra fina, inclinada, comenzó a revelarse, como una confesión de quien ya no necesitaba ser perdonada. Alma, si estás leyendo esto, entonces ya no estoy. Y quizás eso sea lo mejor. La muerte me ha hecho recordar, no los logros, no las fiestas, sino las veces que fallé como madre. Y más aún, como mujer. Pensé que proteger a William era alejarlo de todo lo que no comprendía. Pensé que amar significaba controlar. Pero tú eras lo que más me aterraba. No por tu piel, aunque sí fui cobarde. Fui criada para ver el color como barrera. Lo que me asustaba de ti era tu fuerza, tu silencio, tu capacidad de estar en una habitación llena de cuchillos y aún así caminar como si llevaras una corona. Yo nunca supe hacer eso. Te envidié, Alma. No porque fueras menos, sino porque eras más de lo que yo podría ser, aun con todo mi apellido, mis perlas y mi dinero. Me pregunté muchas veces qué habría sido de mi vida si yo hubiera tenido tu valor. Pero la historia no se escribe con hipótesis. Te hice daño, y no me alcanza esta carta para pedir perdón. Solo espero que mi último acto, devolver lo que era tuyo, te sirva como un pequeño puente. No para acercarnos, sino para que mi hijo pueda verte sin miedo. Y si algún día tienes una hija, cuéntale de mí, no como un monstruo, sino como una advertencia. La elegancia sin alma es otra forma de crueldad. Adiós, Alma. Fuiste más Hawthorne que todos nosotros juntos. Margaret Alma dejó caer la carta sobre su mesa. Y no lloró, solo se quedó ahí, con la vista fija, y el alma envuelta en una quietud pesada. La carta no cerraba heridas, pero le ponía nombre a cada cicatriz, y eso también es justicia. Días después, Alma se presentó por primera vez en la mansión Hawthorne como propietaria. Los empleados la miraban con una mezcla de respeto y duda. No sabían si saludarla como señora o como leyenda. Ella no dio órdenes, solo pidió que la dejaran sola en el salón principal. Ese mismo salón donde Margaret la había llamado demasiado morena, donde una vez le sirvieron té en taza rota. Alma se sentó en la silla de Margaret y alzó la vista. Frente a ella, sobre la chimenea, colgaba el antiguo retrato de familia, pero ya no era el mismo. Ahora en el centro estaba ella, retratada con su vestido azul, sus trenzas recogidas y sus ojos negros como la noche antes del amanecer. A un lado, Elijah, y al otro, William, pequeños, al margen, porque esta vez la historia no giraba en torno a ellos, sino a ella, a Alma, la mujer que fue esposa, sirvienta, heredera, enemiga y finalmente dueña de sí misma. Pero incluso entonces, una decisión pesaba sobre su pecho. ¿Debía quedarse en esa casa o convertirla en algo más? Porque el verdadero legado no está en las paredes, está en lo que se construye para otras. Y Alma ya había elegido. Hay casas que son prisiones con cortinas de seda y otras que solo sirven para ser liberadas. La mansión Hawthorne era un monumento al silencio. Pisos de mármol que no sabían de risas negras, candelabros que jamás brillaron sobre trenzas o turbantes, y retratos de antepasados blancos que miraban con desprecio desde sus marcos dorados. Alma caminó por esos pasillos como quien visita una tumba, no por miedo, sino para decirle adiós a lo que nunca fue suyo de verdad. Sí, tenía las escrituras, el testamento, el derecho, pero no el deseo, porque ¿de qué sirve tener una corona si hay que usarla en un trono construido con desprecio? Elijah la encontró en la biblioteca, donde todo había comenzado, donde Margaret la ignoraba, donde William la defendía con la boca, pero nunca con el alma. ¿Entonces te vas?, preguntó Elijah con la voz baja. No pertenezco aquí, dijo Alma. Esta casa no fue construida para mí. Solo me dejaron entrar cuando pensaban que podía ser invisible. ¿Y qué harás con ella? Ella lo miró, serena, decidida. La voy a transformar. Días después, la noticia recorrió los diarios. La viuda del magnate William Hawthorne dona la mansión familiar para convertirla en un centro cultural para mujeres negras emprendedoras. Las élites se escandalizaron.
Las vecinas blancas cuchichearon, pero las calles de Atlanta sonrieron, porque por primera vez ese edificio de columnas blancas no iba a oprimir, iba a elevar. Alma lo nombró en honor a su abuela, Casa Mae Lucia, una mujer que cocinó para ricos sin aprender a leer, pero que le enseñó a Alma el valor de una espalda recta y de una palabra firme. Y ahí, en ese mismo salón donde una vez le negaron un lugar en la mesa, Alma inauguró un comedor comunitario, no con candelabros, con manteles de colores, ollas grandes y música de Nina Simone, sonando por las ventanas abiertas. Este no será un lugar de exclusión, será un hogar para las que nunca fueron invitadas. William fue a verla una semana después, no con reclamos, con flores silvestres, las que a ella le gustaban, y una disculpa que no pedía nada a cambio. Lo hiciste, convertiste lo que nos destruyó en algo que puede sanar. Eso hacen las mujeres negras, William, dijo Alma. Nos rompen y aún así florecemos. Él bajó la mirada. ¿Me perdonas? Alma no respondió de inmediato. No, pero te entiendo, y eso a veces es más importante. Claudine, por su parte, desapareció del mapa social. La derrota no la mató, la humillación la silenció, y en las calles donde antes la reverenciaban, ahora nadie recordaba su nombre. Porque el tiempo no perdona a quienes viven para hundir a otros, pero honra a quienes sanan lo que otros rompieron. Una mañana, Alma estaba en el jardín de Casa Mae Lucia, cosechando hierbabuena con una niña del barrio, cuando escuchó una voz detrás. «Tía Alma, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué no te quedaste con la casa para ti solita?» Alma sonrió, se agachó y le puso una hoja fresca de menta en la mano. «Porque una casa con puertas cerradas no es hogar, y yo ya viví suficiente tiempo como visita». Y esa noche, bajo las estrellas, en el antiguo salón de mármol ahora lleno de música y vida, una mujer cantaba con los ojos cerrados, y Alma la miraba desde el fondo, con la misma sonrisa que su abuela solía tener, la de quien sabe que finalmente su historia tiene lugar. Pero aún faltaba un encuentro, uno que el destino había guardado para el último capítulo, un rostro del pasado, una voz que Alma no había escuchado desde niña, y con ese encuentro vendría la última revelación. Algunas voces no se olvidan, porque son las que te nombraron, cuando el mundo todavía no te veía. Era una tarde lenta en Casa Mae Lucia. El sol colaba sus dedos dorados por las ventanas abiertas. Las mujeres tejían, cocinaban, compartían historias. Alma estaba en la cocina, enseñando a hacer pan de maíz con canela, cuando escuchó que alguien la llamaba desde la puerta. «¿Alma Lucia Carter?» La voz era vieja, quebrada por el tiempo, pero firme como la raíz de un árbol que no se dejó cortar. Alma salió, y allí, frente al portón de hierro negro, estaba ella, una mujer de piel curtida por los años, cabello blanco recogido en pañuelo bordado, y una mirada que tenía siglos. Doña Eulalia, la mejor amiga de su abuela, la comadrona del barrio donde Alma nació, la primera mujer que la levantó en brazos el día que vino al mundo. «Tú no me recuerdas», dijo con una sonrisa lenta, «pero yo estuve ahí cuando tu madre te parió con lágrimas y tu abuela te nombró con el alma, Alma Lucia, porque eras cuerpo y luz». El corazón de Alma dio un vuelco. «¿Usted conoció a mi abuela?» «A Mae Lucia. Conocí su llanto, conocí su lucha y conocí el sueño que ella tenía para ti». Alma se acercó, tomó sus manos. Eran huesudas, pero templadas como madera antigua. «¿Qué sueño?» Doña Eulalia le acarició el rostro. «Tu abuela decía, mi nieta no va a vivir sirviendo en la cocina de nadie. Ella va a tener su propia casa. Y esa casa será una mesa abierta para todas las que nos negaron un plato». Alma sintió el peso del nombre, el eco de tantas mujeres que vivieron para que ella pudiera respirar con libertad. «Ella murió pensando que yo no lograría nada». «No, mi niña. Ella murió creyendo que tú ibas a hacerlo todo, porque sabía que la semilla ya estaba plantada». Las dos mujeres se sentaron en el pórtico. El sol les tocaba los pies, y la ciudad seguía su ritmo. Pero ese instante era eterno. Doña Eulalia sacó algo de su bolso. Una foto, blanco y negro, arrugada en las esquinas. En ella, una joven mujer de piel muy oscura miraba a la cámara con una bebé en brazos.
Eres tú, con tu madre, y tu abuela detrás, como siempre estuvo, sin ser vista pero sosteniéndolo todo. Alma no pudo contener las lágrimas. No eran de tristeza, eran de raíz, porque había vivido tanto tiempo con la sensación de estar sola, olvidada, desconectada, cuando en verdad siempre fue parte de una historia más grande que ella. «Quiero que esta casa también lleve su historia», dijo Alma. «Ya la lleva», respondió doña Eulalia señalando las paredes. «Cada risa, cada canción, cada mujer que entra y no pide permiso, es ella volviendo». Esa noche, Alma organizó un círculo de mujeres en el patio. Velas encendidas, comida caliente, historias pasadas de boca en boca, y en medio del círculo, con la voz temblorosa pero clara, ella dijo: «Me llamo Alma Lucia Carter, y mi historia no empieza con una herencia. Empieza con mujeres que parieron en silencio, que fueron echadas de casas como esta, pero que ahora viven en sus paredes. Esta no es la mansión Hawthorne, es Casa May Lucia, y en este lugar las negras no sirven la comida. La cocinan, la comparten y la dirigen». Y justo cuando el círculo se cerraba, una niña pequeña se acercó, piel oscura, mirada viva. «Tía Alma, cuando yo crezca puedo tener una casa como esta». Alma se agachó. Le tocó el corazón con un dedo. «Mi amor, tú ya la tienes. Solo tienes que llenarla con tu historia». Pero todavía quedaba una última carta por leer. Una que no venía del pasado, sino del futuro. Una carta escrita por Elijah, con algo que cambiaría todo lo que Alma creía haber entendido. No hace falta parir a alguien para que te cambie el alma. Elijah no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, elegía palabras como si fueran semillas. Y Alma, desde que lo conoció, sintió ese lazo extraño, no de sangre, sino de dolor compartido. Esa mañana, encontró un sobre en la repisa de Casa May Lucia, sin sello, sin lujo, solo una caligrafía clara. «Para Alma, cuando esté lista». Ella lo abrió con manos tranquilas, porque a estas alturas nada le daba miedo, solo curiosidad. Dentro, una carta. «Alma, no sé si alguna vez sabré llamarte madre, porque crecí sin saber qué era eso. Pero quiero decirte algo que llevo por dentro desde que te vi por primera vez en esa sala fría del juzgado. Tú no solo heredaste una fortuna, herencias tienen muchas, pero poder real, ese, tú lo construiste sola. Mi padre nunca me dio amor, solo ausencias y excusas envueltas en dinero. Pero tú me diste algo que jamás tuve, un lugar sin vergüenza. No sé cómo lo haces, cómo puedes mirar a quienes te humillaron y no hundirte. Pero quizás esa es tu forma de amar, transformando el veneno en raíz. Por eso quiero decirte algo que nunca dije en voz alta. Si algún día tengo una hija, quiero que sea como tú. Y si algún día me pierdo, quiero que sepas que tú fuiste mi primer hogar. Gracias por no verme como enemigo. Gracias por no cerrarme la puerta. Te respeto, te admiro, y aunque no me diste la vida, me enseñaste a vivirla». Elijah Alma cerró los ojos, la carta entre las manos, y una lágrima solitaria recorriendo su mejilla. No era tristeza, era algo más profundo. Era lo que sienten las mujeres que siempre dieron, sin saber si algo volvería. Y un día, sin aviso, una carta te confirma que sí, sembraste bien. Esa tarde, Elijah volvió a Casa May Lucia. Traía una pequeña caja de madera. «Esto es para ti», le dijo a Alma. Ella la abrió. Dentro, una llave y un plano, un terreno, en el sur de Atlanta, donado por Elijah. «Para que sigas construyendo. Otra casa, otro hogar, para más mujeres». Alma lo abrazó. No como madre, no como amiga, como mujer que reconoce en otra alma la llama que nunca se apaga. Y así nació el proyecto. Raíces Negras, un conjunto de casas, talleres, espacios de sanación y memoria, liderado por mujeres negras, para mujeres negras, sin permiso, sin disculpas, sin miedo. Pero justo cuando todo parecía completo, una figura del pasado regresó. Alguien que Alma no veía desde que tenía 13 años. Una mujer de voz ronca, con los ojos cargados de historia, y una pregunta que Alma jamás pensó volver a oír. «¿Me perdonas, hija?». Era su madre. Hay heridas que se cierran por fuera, pero por dentro aún respiran. El día estaba limpio, el aire tibio.
Casa Mainlucia olía a pan recién horneado y a hierbabuena, y justo cuando Alma daba una charla a un grupo de mujeres jóvenes, la vio, de pie, al fondo, con un vestido gastado, un pañuelo viejo en la cabeza y una mirada que no sabía si quedarse o huir. Luciana, su madre, la mujer que un día salió por la puerta con una bolsa y un silencio, y no volvió más. Alma se congeló. Sus palabras se evaporaron, sus rodillas se aflojaron por un segundo, pero no lloró. Luciana se acercó lentamente. Cada paso suyo parecía pedir permiso. «No estoy aquí por lástima», dijo con voz baja. «Estoy aquí porque el peso ya no me deja dormir». Las mujeres a su alrededor se apartaron, respetuosas. Era un duelo entre dos silencios, uno que creció y otro que huyó. «¿Por qué ahora?», preguntó Alma. «¿Después de más de 30 años? ¿Ahora que por fin encontré paz?». Luciana se quitó el pañuelo. Su cabello era gris, quebrado como su voz. «Porque escuché tu nombre en la radio y no podía creerlo. Alma Lucia, ese nombre yo te lo di y te fallé desde el día que naciste. No me diste nada. Me dejaste con una abuela enferma y hambre en la boca», dijo Alma con voz firme, sin rabia. «Solo verdad». Luciana asintió. «Es cierto. Yo me fui con un hombre que me prometió el cielo y me hizo vivir en el suelo. Me trajo lejos, me rompió, y cuando quise volver, ya no supe cómo mirar atrás sin vergüenza». «No querías mirarme pobre, ¿no?», murmuró Alma. «Y ahora que soy dueña de una casa, vuelves». Silencio. Luciana tembló. «No quiero nada tuyo. Solo quería verte una vez, saber que sobreviviste a mí». Y en ese momento, Alma la miró con otros ojos, no los de la niña abandonada, sino los de la mujer que entendió que no todas las madres saben serlo, que algunas paren, pero no se quedan, que algunas aman desde la distancia de sus propios traumas. «Te odié muchos años», dijo Alma. «Te busqué en cada ausencia, en cada rechazo, en cada vez que me preguntaban por ti, y no sabía qué decir». Luciana se cubrió el rostro. «Me gustaría enmendar algo. No sé cómo. No puedes. El tiempo no se repara. Pero...». Alma suspiró. «Puedes quedarte, si quieres, ver lo que tu ausencia me obligó a construir. ¿Y tú podrás perdonarme algún día?». Alma la miró, larga y hondo, como quien observa una grieta sin decidir si cruzarla o no. «No hoy, pero mañana, quién sabe». Luciana se quedó, sentada en la sombra de un árbol de mango, viendo a las mujeres reír, bordar, criar juntas, y entendió que Alma no solo había sobrevivido, había florecido, sin ella, y quizás, a pesar de ella. Esa noche, Alma escribió en su diario: «No hay justicia más grande que construir un hogar cuando nadie construyó uno para ti». Pero aún faltaba un último paso, una última ceremonia, un cierre poético, porque la casa estaba completa, el legado, listo, y Alma, por fin, sabía quién era. Dicen que el alma sana en círculos, y que el final de un viaje es solo el principio de una nueva raíz. Han pasado 3 años desde la tormenta. Casa Mainlucia ya no es solo una casa, es un faro, un santuario para las que nunca fueron bienvenidas, un lugar donde las mujeres negras de Atlanta y de más allá entran sin bajar la voz ni la cabeza. Y ese día, Alma se preparaba para una ceremonia especial. El sol entraba por las ventanas como bendición. Las paredes, antes mudas, ahora estaban llenas de fotos, rostros de abuelas, matriarcas, maestras, sanadoras, tejedoras, líderes, todas ellas de piel oscura. Pero faltaba una imagen, el centro de la sala, el lugar donde antes colgaba un retrato de Margaret Hawthorne y su marido, con su aire imperial, su frialdad envuelta en oro. Ese marco ahora estaba vacío. Hasta hoy, Elijah entró cargando el nuevo cuadro. Sus manos temblaban un poco, no por el peso del marco, sino por el significado. «¿Estás lista?», le preguntó a Alma. Ella asintió. Todos en la sala se pusieron de pie. Mujeres jóvenes, ancianas, niñas, madres, comadres, hijas, y también algunos hombres, humildes, en la última fila, con los ojos llenos de respeto. Luciana estaba ahí también, silenciosa, ya no como sombra, sino como testigo. Y cuando Elijah quitó el velo del retrato, el mundo pareció detenerse. Era Alma, sentada en una silla de madera, con un vestido azul profundo,
las trenzas recogidas con gracia, una sonrisa leve y los ojos firmes, calmos, vivos. Detrás de ella, como una silueta espiritual, el rostro borroso de Mai Lucia, como si el tiempo las hubiera fundido en un solo linaje de dignidad. El salón estalló en aplausos, no por espectáculo, por reconocimiento. Ese retrato no era un adorno, era una proclamación. La historia ahora tiene otro rostro, otra voz, otro tono de piel. Y cuando el silencio volvió, Alma se puso de pie, tomó el micrófono. No estoy aquí por suerte. No heredé esta casa. La conquisté. Con lágrimas, con ausencias, con una abuela que me enseñó a sostener la mirada aunque me la negaran. Esta imagen no es mía. Es de todas las que sirvieron mesas sin ser servidas. De las que criaron hijos que luego las olvidaron. De las que lavaron ropa con manos sangrantes, pero el alma limpia. Este es nuestro lugar, y nadie más nos lo puede quitar. Una niña se acercó y la tomó de la mano. Tía Alma, ¿cómo supiste que lo ibas a lograr? Ella bajó, se agachó a su altura y le susurró, porque me dijeron que no podía. Y cuando una mujer negra escucha eso, el alma le responde, mira cómo sí. Esa noche, Alma se sentó sola en el jardín, miró la luna y por primera vez en mucho tiempo no sintió el peso de nada, solo gratitud por haber nacido en el margen, por haber sido rechazada, por haber amado y perdido, por haber sido demasiado morena y aún así haber escrito su nombre en las paredes doradas de la historia. Tía Gracia se queda quieta un segundo. Te mira, con esos ojos llenos de siglos. Si esta historia tocó tu alma como tocó la mía, déjame una palabra allá abajo, un gesto, un susurro, porque a veces lo único que necesitamos es saber que no estamos solas. Yo soy Tía Gracia y siempre voy a estar aquí, con historias pa'l alma de mujeres que cruzaron fuego y salieron brillando. Fin.